Va a comenzar el programa que te informa y te mantiene atento a los avances tecnológicos. Arranca VitaVit, de la mano de Matías Banchero. Picardía e ironía no van a faltar. Escúchanos en VitaVit. Escúchanos por KW Radio. Muy buenas noches a todos, 28 de febrero, lunes, y esta semana ha sido sumamente interesante porque se han dado muchísimas novedades en el ámbito del conflicto que actualmente se llevan adelante entre, la OTAN, Estados Unidos, Rusia. Es un conflicto que interconecta y vincula a varios actores políticos y a varios estados nacionales. En el programa de hoy, que vamos a dedicarlo al gran Tomás Adolfo Ducó, primo mío, un gran valor, me pidió para entender un poco qué son los ciberataques, qué es lo que sucede, ¿no? Porque al final, o al principio también, no se termina de entender qué es lo que están haciendo los estados nacionales a la hora de atacar, ciberatacar a otro estado nacional. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo impacta? Y lo voy a contar desde la perspectiva ucraniana, que fue el país, fue un país en el cual se hizo totalmente desde cero, desde el 2014, ¿no? Si bien vamos a contar la historia ya desde 2007, nos vamos a remontar a uno de los primeros ciberataques que recibió Estonia. La realidad es que la especialización en esta guerra híbrida se está dando en el terreno de batalla de Ucrania, de la República de Ucrania, que está siendo hoy día preso de muchísimos conflictos, muchísima discusión. Yo voy a enfocar desde el punto de vista de mi ámbito de conocimiento, desde la ciberguerra, de la guerra híbrida, de ciberataques. Vamos a contar los diferentes tipos de ataques, el nivel de impacto que tienen y qué están haciendo los estados nacionales para defenderse frente a esos ciberataques, que esto es importantísimo. Así que los invito a que se sumen, a que nos escuchen. Vamos a salir por KW Radio, por la radio pública de Luján, 87.9 MHz, siendo lunes, 22 horas 2 minutos, arranca VitaVit, arranca la tecnología por KW Radio. Muy buenas noches a todos. Vamos a empezar con el programa de hoy con conflictos cibernéticos, ¿no? Y la crisis de Ucrania. Aquí me tienen, Matías Banchero es mi nombre. Pueden seguirme en mis redes, @mbanchero, @mbanchero1 en YouTube, con VitaVit. Pueden buscarme en Mundo Binario también. En las placas, durante la transmisión del programa, van a ir viendo las diferentes variantes y posibilidades. Y vamos a hablar de esto, ¿no? De un tema que yo conozco bastante bien por trabajar, ¿no?, en la industria y dar clases sobre estos temas. De hecho, cuando me inicié dando apoyo a la Universidad de Chicago en el 2020, a mediados del 2020, fue con un proyecto y un programa de ciberseguridad para ejecutivos donde analizábamos de diferentes perspectivas y participaban profesores de la Universidad de Chicago que están hoy en día trabajando muchos de ellos para el proyecto de país o proyecto político de Joseph Biden. Vamos a, con esta información, digamos, de primera mano, vamos a tratar de entender y acoplándonos, ¿no?, al programa anterior que hablé de Mearsheimer, del profesor de Mearsheimer, sobre geopolítica, sobre la perspectiva esta de la hegemonía liberal y cómo la desinformación construye relatos y discursos tanto del lado de los Estados Unidos como del lado de Rusia. Hoy vamos a meter en el medio a Ucrania y vamos a intentar remontarnos al año 2014 para empezar nomás con el programa. Nos vamos a remontar al inicio, creo yo, de esta última parte del conflicto, ¿no? Porque podemos llevárnoslo al 1000, al 1100. Esto yo no me voy a meter ahí porque yo voy a hablar de ciberataques y cómo se fue intensificando la cantidad de ciberataques que recibía, por ejemplo, el gobierno de Ucrania, el de los Estados Unidos, el de Rusia, diferentes países,
escalada que se está dando, por qué se da esta escalada, qué ventajas y desventajas trae y cómo impacta en la moral y en el sentir de lo que le llaman dentro, ¿no? de este nuevo modelo del pueblo. Entonces, vamos a ello. Ya desde 16 de marzo del año 2014, cuando el 96% de la población de la región de Ucrania de Crimea votó a favor de la adhesión de la provincia rusa, de la provincia a Rusia, es que se está hablando de conflictos cibernéticos en esta zona del mundo, en este buffer que habíamos hablado, de Rimland, que le llaman los geopolíticos tradicionales norteamericanos, bueno, anglosajones en particular. Ese año, el año 2014, hay informes ya publicados de la OTAN que indicaban, o de la NATO, como quieran llamarle, que indicaban que algunos medios de comunicación ucranianos comenzaban a sufrir ataques de denegación de servicio durante las elecciones de ese referéndum que se celebró en Crimea y luego, 2 días después, se anexó Crimea a Rusia, ¿no? Esa pequeña botita que hay al norte del Mar Negro en el sur de Ucrania, ¿no? Y ya había reportes de denegación de servicio. ¿Qué es denegación de servicio? Bueno, te atacan, o sea, los atacantes envían bits o envían, información en forma de ataque. ¿Para qué? Para bloquearte y tirarte abajo la página web. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? Vos intentás acceder a la página web de gobierno o de esa organización, esa institución, pones google.com y no anda. ¿Por qué? Bueno, porque tuvo un ataque de denegación de servicio. Le deniegan prestar el servicio en ese caso fueron a medios de comunicación ucranianos durante la celebración del referéndum en 2014. Entonces, en ese momento yo me puse a mirar un poquito, a ver, para entender mejor, y lo voy a diferenciar en 3 niveles, ¿sí? 3 tipos de niveles de ataques para que se entienda cuáles son los tipos de ataques, ¿no? Que se pueden llegar a dar en este mundillo. Por un lado, los mencionados ataques de denegación de servicio, que es lo que les contaba recién. Estos son los de nivel más básico y muy rápido, se propagan muy rápido, es muy fácil llevarlos adelante, tirarlos. Entonces eso está bueno para hacer un ataque rápido, efectivo, pero de corto alcance. De hecho, lo que les decía recién, cuando una página web no carga, cuando la página web vos querés entrar y no carga, estos ataques ganan visibilidad y generan obviamente revuelo en la opinión pública. No funciona la página de la FIP, no funciona la página para anotarme a las oposiciones aquí en España del gobierno de la Moncloa. Bueno, no funciona la red de la página web de la ONU. Eso es denegación de servicio. Siguiente caso es ataques denominados InfoOps. O sea, InfoOps con 2 O. Que son operaciones, por eso Ops, operaciones de información, que lo hemos abordado muchísimo en VitaBit de este tipo de ataques en sucesivos programas. Lo más claro es que se vayan a ver el video del golpe de estado en Myanmar, que está publicado aquí en este mismo canal, donde nosotros, cuando se cumplió 1 año del golpe en Myanmar, en VitaBit cubrimos estas elecciones y cómo se montaban campañas a partir de granjas de trolls que estaban en Vietnam, en Camboya, también se detectaron en Macedonia, recuerden, en Kosovo. Y estas campañas que vimos eran enfocadas en grupos minoritarios o grupos demográficos bien definidos, como fue el caso, les digo, de Myanmar o del programa anterior, incluso donde hablamos del informe que hicieron sobre Facebook, de las granjas de trolls, que hice específicamente de las granjas de trolls en los Estados Unidos, que también, ¿estos qué hacen? Atacan, buscan cambiar la percepción sobre un tema en particular a un grupo demográfico particular o a una minoría étnica, no sé, o por religiones. Los segmentan muy bien y crean páginas web que hacen que esas personas que están buscando esa información, como está pasando ahora con el conflicto de Ucrania, moneticen muchísimo esa página web. Por ejemplo, ahora yo me creo una página web, una Facebook page, y mando un montón todo el tiempo empiezo a subir notas y videos y demás de
supuestos ataques que se están dando en Kiev o en Donetsk o en Luhansk o donde sea. Eso capta la atención de las personas y las personas se meten en esa page y claro, empiezan a tener un montón de visibilidad. Porque dice, mirá cómo están bombardeando, mirá cómo están atacando, mirá lo que están haciendo. Y en realidad, no... muchas veces es desinformación absoluta, no es real. Y lo que busca es torcer el destino de algún pensamiento o alguna idea. Por ejemplo, en los Estados Unidos pasó mucho con las elecciones de Donald Trump, que ahora lo vamos a abordar en el programa. Modificar el ánimo social, generar tendencias. ¿Esto cómo lo hacen? Con granjas de trolls. ¿Qué es una granja de troll? Básicamente un montón de gente creando videos y publicándolos en una misma webpage para generar que el algoritmo de Facebook lo mueva, lo publicitan y con eso monetizan, generan dinero. ¿Por qué? Porque llevan tráfico a su página web de Facebook. Le sirve a Facebook, le sirve a la granja de troll, pero no nos sirve a nosotros, los ciudadanos que nos queremos informar sobre sobre cualquier problema o situación y generar un pensamiento crítico. Por eso es importante revisar la información y validar y verificar la información que vemos. Son ataques muy potentes estos porque son difíciles de... A ver, dos cosas. Es difícil saber exactamente cuánta información de este tipo se ha distribuido, dónde se ha distribuido, a quiénes la van a compartir. No lo sabemos. Si un famoso quizá la comparte, la viraliza y nosotros es muy difícil de controlar. Y tiene un poder desestabilizador muy muy grande, por ejemplo, en gobiernos nacionales. Y por último, tercer nivel, que esto está pensado por estos niveles, por quien fue el vicepresidente de tecnología de McAfee. McAfee, la herramienta de ciberseguridad, un especialista en la materia, Jarno Limnell, que pueden buscarlo en internet y demás. Ahora trabaja para los bálticos en temas de información también. Este tercer nivel está basado en los principios que nos presenta este señor y son ataques que van a infraestructuras críticas, públicas o privadas. Por ejemplo, va a apagar un reactor nuclear, como el caso de Stuxnet, que fue el primer ciberataque grande que hubo sobre un reactor nuclear en Irán, ¿no? Por allá por el 2000, no me acuerdo el año, 2006, 2007, por ejemplo, ¿no? O tirar abajo los servicios de, no sé, transporte, la página de transportes, lo que les contaba hoy, ¿no? Tirar abajo una página web para no que permita funcionar, no sé, no puedan producir alimentos una fábrica, ¿no? O un hospital. Gravísimos ataques que muchas veces roban la información, piden, una fianza para que les paguen y demás. Esto es, en líneas generales, los 3 niveles de ciberataques dedicados al señor Tomás Adolfo Ducón. Vamos a seguir avanzando en este primer bloque del Bit a Bit de hoy. 2016. Entonces, sobre la base de estos 3 niveles que recién acabo de mencionar, en este año, en el 2016, tuvimos la campaña electoral, por ejemplo, en los Estados Unidos. Estuve revisando un poco. También hablé en el anterior programa de la campaña y de Allen, el especialista, el data scientist de Facebook, que analizó, ¿no?, cómo se viralizaban a diferentes grupos sociales, especialmente cristianos, afroamericanos y alguna minoría más, mensajes para cambiar su voto eran básicamente, ¿no? Y en ese momento ya el FBI, en ese año 2016, cuando Obama deja la presidencia de los Estados Unidos y asume Trump, el FBI ya había publicado algunos reportes e informes. De hecho, ya en ese año 2016, estas famosas sanciones de las que se habla ahora, que Estados Unidos pone sanciones, que Rusia, que la Unión Europea o la OTAN le va a poner sanciones. Bueno, ya en ese momento eran aplicadas sanciones por interferencias o ciberataques de hackers que el gobierno de los Estados Unidos en ese momento, año 2016, identificó como grupos de espionaje ruso que tenían objetivo principal comprometer y explotar las redes y servidores asociados a las elecciones de Estados Unidos, principalmente a las del Partido Demócrata. ¿Por qué a las del Partido Demócrata? Bueno, porque lo que dicen se lo endilgan y se lo atribuyen al Partido Republicano, a Trump, aparentemente alineado con Vladimir Putin, y donde lo que buscaban era quitarle votos al Partido Demócrata, que no pueda el Partido Demócrata comunicarle a sus votantes que recuerden ir a votar. Recuerden que en Estados Unidos no es obligatoria, el tema de los estados también cambia la situación. De hecho,
lo que describe el informe del FBI, del FBI, que dice que la inteligencia de los Estados Unidos identificó el proceso en 3 pasos que se hacía para atacar, por ejemplo, estos sistemas informáticos del Partido Demócrata, y lo describe de la siguiente manera. El primero era el espacio adversario, empezaba todo ahí. O sea, identificaban estos grupos de atacantes el espacio adversario, que es el espacio desde el cual los piratas informáticos se conectan con la infraestructura de Internet considerada como espacio neutral. O sea, como si yo tengo que ir imagínense que yo tenga que ir de Inglaterra, por ejemplo, a Estados Unidos, cruzar el mar. Bueno, el espacio adversario sería Inglaterra, el espacio desde el cual se conectan a la infraestructura de Internet de los Estados Unidos porque son aliados. El mar sería el espacio neutral, y desde estos servidores ingleses del espacio neutral, los hackers enviaban código malicioso, código de software malicioso, para conectarse con el espacio de la víctima. O sea, estos sistemas informáticos del Partido Demócrata, que no se esperaban que viniera un ataque por el lado de los sistemas ingleses, por ejemplo, ¿no? Para ilustrar el ejemplo y que quede claro de qué se trata esto con espacio adversario, neutral, víctima. Lo que buscan es que el ataque llegue de un lugar desde donde vos no te lo esperes. Y como les decía antes, ¿no? Yo he trabajado, ¿no? con alguien, de hecho, que trabajaba y trabaja actualmente en el Departamento de Seguridad Nacional de Homeland Security de los Estados Unidos, por lo cual información, digamos, de primera mano tengo sobre el estado actual de la situación en Estados Unidos a nivel de protección, de datos y protección de infraestructura. Sé que están trabajando muy duro en ello porque no estaba muy preparado los Estados Unidos, o no era de élite como lo es, por ejemplo, su milicia tradicional, ¿no? Sus buques, sus aviones y demás. Y de hecho, este departamento, el de Homeland Security, es un departamento bastante nuevo que se dedica a eso, a la protección del territorio o de cualquier ciudadano en realidad de los Estados Unidos. Esto se creó después de los atentados, ¿se acuerdan? Del 11 de septiembre del 2001. Y la idea era, hacer un esfuerzo desde el lado de los Estados Unidos a nivel nacional para proteger a los Estados Unidos contra el terrorismo, ¿no? Y bueno, a partir de ese 2001 fue tomando más y más competencias este departamento del Department of Homeland Security. Los invito a que se metan en la web, tiene cosas bastante interesantes. De hecho, en el 2001 lo lanzan la iniciativa, pero recién se crea en noviembre del 2002 y se pone en marcha en marzo de 2003. Nota al margen. Para todos aquellos que les interese, el día 7 de febrero de este año, del 2022, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos publicó, a través de su secretario general, Alejandro Mayorkas, un boletín para asesorar sobre el continuo entorno de amenazas y su intensificación en todos los Estados Unidos a nivel digital. De hecho, en palabras textuales del secretario general del Department of Homeland Security, decía algo así como textual: seguimos comprometidos a trabajar con nuestros socios en todos los niveles de gobierno y en el sector privado para prevenir todas las formas de terrorismo y violencia dirigida, y además para apoyar los esfuerzos de aplicación de una ley que mantenga seguras a nuestras comunidades. Este boletín describe factores clave que han aumentado la volatilidad, imprevisibilidad y complejidad del entorno de amenazas actual, y destaca los recursos para que las personas y las comunidades se mantengan seguras. De hecho, los principales focos que los Estados Unidos ven en general, ¿no?, a nivel de seguridad nacional, esto con información privilegiada, digamos, son básicamente 3. Uno, lo que comentábamos hoy, ¿no? Hay una constante proliferación de narrativas falsas o engañosas que siembran discordia o socavan la confianza, ¿no?, pública en las instituciones gubernamentales de los Estados Unidos. El segundo punto
son los continuos llamamientos a la violencia dirigido específicamente a las infraestructuras críticas de los Estados Unidos, ¿sí? Reuniones masivas, instituciones religiosas, sinagogas, mezquitas, instituciones de educación superior, minorías raciales, instalaciones y personal gubernamental, por ejemplo, incluidos obviamente la policía, fuerzas armadas, medios de comunicación y cualquier oponente ideológico que puedan llegar a percibir. Y el tercer foco que ven desde los Estados Unidos y que van a abordar desde el punto de vista tecnológico son los llamamientos de organizaciones terroristas extranjeras para ataques contra los Estados Unidos basados en acontecimientos recientes. O sea, ver qué es lo que está haciendo Estados Unidos en el planeta, dónde está atacando, o dónde tiene tropas, dónde tiene bases, o dónde tiene conflicto, y a partir de ahí identificar qué posibles actores podrían estar incidiendo en su política interna. Como contamos la semana pasada, esta duda y presunción de que el IRA, una agencia de origen rusa, financiaba las granjas de trolls en Macedonia y Kosovo para generar noticias falsas y cambiar la perspectiva de algunos grupos sociales dentro del territorio de los Estados Unidos previo a las elecciones 2016 y bueno, lo que pasó en las del 2020 también, ¿no? Vamos a hacer un tema y después de la pausa volvemos con el objetivo de avanzar a la actualidad. Vamos a avanzar del 2016 que estuvimos hablando a hoy, al 2022, y les voy a contar qué pasa en Ucrania desde el punto de vista de los ciberataques. Ya regresamos. Seguimos con mucho más Beat a Beat, de la mano de Matías Banchero y sus sospechosos secuaces. Regresamos, segunda media hora de Beat a Beat, y ahora sí, vamos a avanzar. De hecho, por solo citar un personaje, ¿sí?, de la actualidad, o un caso de la actualidad resonante, voy a mencionar el caso 2017 de los días 27 y 28 de junio, el ataque Petya del año 2017 sobre Ucrania, sospechado de ser llevado adelante por parte de Rusia. Según tanto, ¿no?, información publicada en ese momento, 2017, por el gobierno ucraniano y por la CIA, la CIA de los Estados Unidos. Este ataque, que aparentemente era un ataque complejo, pero terminó siendo un ataque muy viral, pero simple, del nivel 1, inundó varios sitios web de instituciones, empresas, bancos, ministerios, diarios y principalmente energéticas. Este ataque Petya, que lo pueden buscar con Petya del 2017, calculan que generó pérdidas por $10.000 millones por los daños, ¿no? Cortes de servicio, no se pueden enviar mails, no se puede usar plataformas, CRMs, ERPs, no se puede cobrar, no se puede enviar un producto. $10.000 millones sobre Ucrania, 2017. Estamos hablando hace 5 años atrás. Llegamos al presente. ¿Qué pasa ahora? Bueno, del 2014 acá fueron una suerte de disparador, ¿no? El tema de Crimea y esa esos primeros ciberdelitos que se observaron en Ucrania. Y un disparador de este conflicto, ¿no?, en lo que algunos hoy llaman el país 404, ¿no? Porque en
la jerga, digamos, tecnológica por la situación en la que se encuentra. ¿Por qué digo esto, no? Porque para los que no sepan, el error 404 de código es un código no encontrado, ¿no? Es como que hoy en día no nos encontramos con la certeza de que el Estado ucraniano, qué es lo que va a pasar, digamos, ¿no? Y todo nos indica que, según el error 404, por eso hago la comparativa, es que el recurso no está disponible en el servidor, ¿no? Entonces era un paralelismo nerdy y friki de mi parte, ¿no? Entonces vamos a ello. A comienzos de este año, de enero, estuve mirando y estuve haciendo estudiando un poquito, como quien dice, porque se reportó, bueno, como saben, ¿no? Yo trabajo en el mundo de la ciberseguridad, trabajo para una empresa que se dedica a hacer monitoreo de superficies de empresas y hace tests de análisis intrusivo dentro de las infraestructuras para asegurar que estén desarrolladas y estén constituidas con las mayores normas de seguridad posible para que no puedan o no reciban ciberataques, ¿no? Como dicen. Entonces, se reportó, miren, no, a principios de este año, en enero, hacia el 7-10 de enero, la eliminación completa de sitios web del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Educación de Ucrania, luego de un ciberataque masivo, condenado incluso por el secretario general de la OTAN, para que se den una idea, Jens Stoltenberg, y el diplomático en jefe de la Unión Europea, Josep Borrell, que es de aquí de Cataluña. Pero bueno, yo la verdad me puedo pasar, digamos, horas y horas hablando de las operaciones de grupos informáticos. Por ejemplo, Revil, R-E-B corta, I-L, por ejemplo, pueden mirar también que en lugar de estar enfocados a ser grupos americanos o norteamericanos, rusos, son grupos de hackers aparentemente financiados por el gobierno norteamericano para atacar y afectar servicios y entidades rusas. Acá hay un fuego constante cruzado. De hecho, Estonia, por ejemplo, Lituania y Letonia, Letonia principalmente, son hubs muy importantes con mucho conocimiento sobre lo que es la aplicación de la guerra híbrida, los ciberataques, cómo estructurar un ciberataque. Los especialistas más importantes del mundo están ahí, están en los 3 países bálticos y principalmente en Ucrania, ¿no? Que está constantemente intentando defender su posición en frente, ¿no? a los ataques perpetuados, ¿no? Aparentemente o atribuidos siempre a Rusia. Así que bueno, habiéndoles contado todo esto de los ciberataques, de hecho cómo empezó el año 2022 para que se den una idea, hice un poquito de historia, voy a hablar ya no más de los mercenarios de la web, sino que voy a cerrar el programa con una reflexión de esta situación tan complicada, tan compleja, con tantas, digamos, aristas y tan interconectada que al final no sabemos bien qué es lo que está sucediendo. Digamos, voy a sacar algunas conclusiones. Primero, para mí no es nada nuevo, ¿no? Este conflicto lleva sobre la mesa muchísimos años, mucha historia y principalmente, como decíamos en el programa anterior, comienza, ¿no? con la aparición o con la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a principios de los años 90. Toma Estados Unidos la hegemonía global, ¿no? y se plantea como objetivo llevar las democracias liberales, según la teoría neorrealista de Mearsheimer, el profesor de la Universidad de Chicago, del cual hablamos la semana pasada, de llevar esta hegemonía liberal a todos lados, ¿no? Expandir la NATO, expandir las democracias liberales en todo el mundo. Aquí aparentemente no funcionó porque evidentemente lo que venían hablando, porque está todo en las palabras, venían hablando era que la OTAN o la NATO no se iba a extender a las fronteras de Rusia. Entonces, todo esto empieza en 2014, anexión de Crimea, referéndum. A partir de ahí empieza el fuego cruzado, ¿no? El fuego cibernético cruzado. De hecho, me estoy acordando, hubo un ciberataque en 2007, que no deben recordar, en Estonia, en Tallinn, la ciudad de Estonia, que Estonia está al norte de Ucrania. Hubo un conflicto, fue curioso, porque hubo un conflicto entre Estonia y Rusia
porque en Estonia iban a eliminar del centro del centro histórico un monumento soviético, ¿no? Ahí en la ciudad de Tallinn. Y aparentemente Estonia lo que decía, ¿no?, es que a partir de esa decisión que no le gustó al Kremlin, empezó un ataque constante de 3 semanas que fueron perfeccionando y demás sobre la ciudad, sobre los sistemas, sobre los servicios, sobre toda la red de internet, ¿no? Muy, muy curioso esto. Y además, de mi parte, continuando la reflexión, aquí hay una lucha clara entre países centrales, esta doctrina de la idea del realismo, ¿no?, de que están los países centrales y que siempre lo que se intenta es buscar el poder y lo que hay que es balancearlo, ¿no?, que están buscando establecer un nuevo orden mundial, ¿no? Fue Putin a China y firmó un acuerdo histórico, está Estados Unidos y Putin no quiere a Biden, entonces también hay quienes especulan sobre la idea de que Rusia está haciéndole la vida imposible también a los Estados Unidos para que vuelvan los republicanos a la mesa. Está la cuestión de la energía también sobre la mesa, que bueno, si Estados Unidos y Rusia manejan la energía mundial y son los proveedores tanto de las otras 2 áreas importantes geopolíticamente hablando, que son la Unión Europea y China, van a poder dominar y gestionar y ponerse de acuerdo para gestionar el crecimiento y por lo menos sostener su hegemonía durante 20, 30 años más. Está la cuestión de las commodities, del trigo y demás, que Ucrania es un gran productor. Entonces todo esto hace que Ucrania sea como que esté, como decía Mearsheimer también, es en el peor lugar del mundo, situado en el peor lugar del mundo, ¿no? Como pasa también con Corea y Taiwán. Pero bueno, esta puja que ha llevado a fragmentar a Ucrania y al planeta, ¿no? Porque hoy yo miro las redes sociales y se opinan a favor, en contra, para acá, para allá. La realidad es que nos trajo en muy poco tiempo el nacimiento de 2 países, estados nuevos, que vamos a ver cuánto duran, Luhansk y Donetsk. Muy importante porque esta zona, principalmente Donetsk, es donde hay muchos centros de investigación tecnológico, militar y demás de Ucrania. Hay que ver qué pasa aquí. Y finalmente, para terminar con esto o ir haciendo ya las pinceladas, dejando las pinceladas finales, hay una nota del Washington Post de un analista político que yo sigo mucho, que de hecho el jueves pasado subí una nota. Ignatius es un periodista del Washington Post que me gusta mucho, que escribió una nota en 2017 y hablaba de una búsqueda de acomodamiento en Rusia, ¿no? El artículo del que hablo citaba a Brzezinski, ex asesor de Jimmy Carter, y a Henry Kissinger, que estoy leyendo un libro ahora sobre inteligencia artificial que hizo con uno de los ex fundadores de Google, Henry Kissinger. También fue el que gestionó, por ejemplo, que se cumplió también hace 50 años la semana pasada, la famosa visita del presidente de los Estados Unidos a China. Esto fue hace 50 años, a visitarlo a Mao y demás. Bueno, muy interesante el libro sobre inteligencia artificial de Henry Kissinger, ¿no? Cómo la inteligencia artificial va a dominar el mundo, que es lo que vamos a ir abordando durante este año en VitaBit también en alguna de los segmentos que hagamos. ¿Qué pienso yo, no? Y qué decía Ignatius, sobre el cual me voy a basar porque pienso bastante parecido, que yo comparto que es clave que Ucrania sea independiente, un país soberano y neutral, ¿sí? O sea, neutral de lo tanto como se pueda, ¿no? No se puede la objetividad total, pero tanto como se pueda, ¿no? Tener una federación ucraniana, que los ucranianos puedan vivir bien. De hecho, le mando saludos a Andri, con quien trabajo, y a todos colegas con los que trabajo también, que están en toda esta zona de conflicto. Nosotros, digamos, los ciudadanos de a pie, por más que la geopolítica lo discuta, en otro plano no nos merecemos, creo yo, tener estos conflictos, ¿no? Así que en ese sentido le mando un saludo a Andri y espero que esté bien él, tanto como él como la familia. Y yo creo que hay que garantizar una Ucrania unido y federal como venía siendo hasta ahora. Si eso implica que no puede ingresar a la OTAN, bueno, que se firmen los papeles que se haya que firmar. Pero aparte, desde el punto de vista geopolítico, debe haber un buffer entre el oeste, entre Alemania y el este, Rusia. Tenemos Polonia. Es necesario detener a Ucrania y permitir que la gente de Ucrania se desarrolle, ¿no?
mi reflexión final es que en el mundo moderno es imposible que un país sea completamente inmune a los ciberataques. Por ejemplo, leía que Jack Tarian, director de del Centro de Excelencia de Ciberdefensa Cooperativa de la OTAN, el CCDCE, explicaba que a Moscú le gustaría ver colapsar al régimen democrático de Ucrania y espera hacerlo difundiendo información errónea, pánico y dudas sobre el gobierno y el pueblo ucraniano. Rusia está practicando sus armas cibernéticas y herramientas y esto representa un peligro para todo el mundo porque también se pueden usar contra otras naciones. Esto también lo está haciendo los Estados Unidos, lo está haciendo el gobierno británico, lo está haciendo la Unión Europea y China. Todos se han metido en la batalla de las guerras cibernéticas, ¿no? Esto corre por cuenta mía. Así que el señor Jack Tarian, el director del Centro de Excelencia de Ciberdefensa de la OTAN, agregaba en una nota que escribió hace menos de 5 días para The Kiev Independent, decía que los especialistas ucranianos son ahora los ciberespecialistas más experimentados en batalla del mundo, ya que han sufrido o han estado atentos a diferentes ciberataques durante los últimos 8 años, lo cual comparto 100%. Sin embargo, y pese a este talento, en 2021, por ejemplo, Ucrania solicitó unirse al Centro de Ciberdefensa de la OTAN, dirigido por Tarian, y Tarian rechazó esa solicitud, curiosamente, ¿no? Algunos lo involucran a Ucrania, a Hungría, bueno. Pero la cuestión que, por un lado, Tarian le tira flores, que es de la OTAN, a los ucranianos, al talento ucraniano que hay en ciberdefensa, pero por otro lado, llamó la atención que no aceptó el ingreso o la unión de este centro de ciberdefensa de la OTAN de la OTAN con Ucrania. O sea que eso ya marca un poco, ¿no? Eso fue en 2021, marca un poco cuál va a ser la postura de la Unión Europea y de la OTAN para con Ucrania. Let's say China. 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 Y ahí me retiro de quien se habló mucho y con quien lanzó una red social hace poquito, Donald Trump, y su música sobre China. Vamos a ver qué hace China, vamos a ver qué hacen los republicanos. Hay elecciones en los Estados Unidos importantísimas este año. Hay elecciones en Francia dentro de poquito, 1 mes y medio, 2 meses. Vamos a ver qué pasa en Francia, que es uno de los 5 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, miembro del Consejo de Seguridad y poseedor de armamento nuclear. Así que bueno, un año y además de las elecciones en Brasil, por supuesto, que va a estar la batalla ahí Bolsonaro-Lula. Así que hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya interesado todo esto que tiene que ver con la historia de los ciberataques en Ucrania, con cómo fue evolucionando a lo largo de la historia, desde el 2007 en Estonia, 2014 con la anexión de Crimea y los primeros ensayos en ciberataques, luego 2017, el ciberataque más grande de la historia, y llegamos a hoy donde en este preciso instante se están dando, ¿no? Equipos de especialistas en ciberataques y ciberdefensa trabajando para poder defender o atacar sistemas clave, aplicaciones, servicios, sistemas de comunicación y más dentro de lo que es este mundo fantástico del bit a bit. Hasta la próxima semana. Nos vemos y fue un placer haber compartido este programa con todos ustedes. Te informaste, te pusiste a tono con lo nuevo del mundo tecnológico. Ya sos uno más. Entraste a la jungla de Bit a Bit.